Hola, YouTube, como diría Carva. Pues a ver, como Carva hizo unos vídeos hace unas semanas sobre el Nerdblog, que es esta cajita que te envían a casa llena de cosas chulis. Y bueno, nos llamó la atención y queríamos probarlo nosotros. Y como insistieron, pues habrá que hacer un vídeo para tener a los amigos contentos. Que sí. Sí. Pues nada, nosotros pedimos de momento la caja de horror, porque, bueno, puedes escoger varias opciones. Tienes el Nerdblock normal, que es el que se pidió Carva, que es como de superhéroes, así casi todo. Y luego aparte está el horror, que es de ambientación de miedo, y el arcade, que es como de videojuegos. Este mes es el primero que lo hacemos y quisimos probar con el de horror, porque Sara insistió que le gustan mucho estas cosas. Y pedimos la camiseta para ella, por cierto, que siempre lleva una camiseta. Y nada, el mes que viene pediremos el de arcade para ver qué tal. Y también intentaremos hacer un vídeo para mantenerlos contentos. Todo por los fans. Así que nada, vamos a proceder a abrir. Como bien dijo Carva en un vídeo anterior, aquí, en esta página horrible, te spoilea todo lo que viene. Pero como ya estábamos sobre aviso, pues la taché con boli para que no hubiese problema. Así que nada, vamos a ver qué tiene. Qué sé yo, que Sara está súper emocionada. Sí, bueno, una cosa. La calidad del audio es horrible, pero es que estoy grabando desde mi móvil. Yo no tengo tantas cámaras chulis como otros. A ver si somos capaces de abrirlo. No. Te he hecho un palo. Voy por un cuchillo. ¡Ajá! ¡Super cuchillo! Dale. Y no se mató nadie, Carva, para que veas. Pues vamos a ver lo que hay. Oh, Dios. A ver, bueno, vamos a enseñarlo a la cámara. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! Pues vamos a ver qué hay. Lo primero que tenemos es Un corazón. un corazón antiestrés de Hannibal. Sería Hannibal. Hannibal. Bueno, perdón. Un corazón antiestrés de Hannibal. Ah, pues esto me lo llevo yo a la oficina, que me gustan mucho estos Esto le va a juguetitos. encantar a Carlos. Es una moneda chiquitín. ¡Ay! Una figurita de Godzilla. Que aparentemente está subido a una barrita de stripper. Es verdad. Sí, sí. Ah, es un Godzilla como para que se cuelgue de... ¡Ah! Es para colgarlo de los cables de las cosas. Ah, qué majo. Mirad. No sé si se ve muy bien. Lo cuelgas de los cables. ¿Qué más? Creo que están negativos de la peli. Además están Ay, madre. certificados. A ver, lo enseño en la cámara. De la pesadilla en Elm Street. Sí. La original, por lo que veo. Y trae símbolo de autenticidad. Anda. Sí, sí, pues son negativos de la peli con certificado de autenticidad. Lo pone aquí. Certificate of Authenticity. Por cierto, sé que no viene muy a cuenta, pero quería comentar que viene de Canadá, por lo visto. Y nos gusta mucho. Gracias, Canadá. ¡Oh, Canadá! No es como Francia, que estamos aquí, que son horribles. Maldita Francia. Ahorita sea Francia. A ver la camiseta. Es de Aníbal. Bueno, anda. ¡Qué horror! Si esa serie es malísima, ¿no? Es bastante cutre, sí. Bueno, no pasa nada. Tienes una camiseta de la serie que no te gusta. La camiseta es para ella, es una preciosa S. Tienes que probártela. Ay, luego me lo creo. Vale, luego la probamos ante la cámara. ¡Oh, Dios! Tengo que coger primero esto. ¡Oh, Dios! ¡Cómo mola! ¡Un cartel de Cazulo gordo! ¡Esto va por el coche ya! Fastidiate, Carlos. ¡Cómo mola! Mira, qué chulo. ¡Qué guay, qué guay, qué guay! Va a quedar genial en mi coche. La buena peli. No, son los... No, son los cuentos, los cuentos de la cripta. ¿Los cuentos de la cripta? Sí. Ah, no. Pues sí, es una peli. Claro. Pues Son una peli de los cuentos de la cripta. puede ser, pero es casi como una peli de dibujos. Pone Tales from the Crypt Keeper. The Crypt Keeper opens his vault of tales once again for even more screams. All the shocks, scares and laughs continue. As always, leave you with something to think about by teaching you a lesson in his own ghoulish way. Bueno, me Traducción,
el guardián de la cripta abre su cámara de cuentos una vez más para más risas y más gritos. Todos los sustos y las risas continúan y siempre te dejan para pensar en algo, enseñándote una lección de su propia horrible manera. Esto tiene pinta de ser horrible. Hay que verlo todos juntos porque, madre de Dios. Una revista de Fangoria. Ay, madre. ¿Qué es esto? ¿Cómo les dio por Aníbal? Más Una revista, Aníbal. una revista rarísima de... que no sé muy bien lo que es, Fangoria. Pegatinas de Aníbal. Pero bueno, las hay que no parecen de Aníbal, así que está bien. Joder, como Aníbal, pero si la serie es horrible. Pero bueno, Igual está nos ve bien, alguien, igual nos ve alguien en el vídeo que le gusta la serie y luego nos machaca. Pero bueno, yo no la vi, no me gusta opinar de una serie que no es tal, pero me fío de su criterio, así que estamos bien. Qué guay, un montón de pagaltienes de la serie que no nos gusta. ¿Ves? Había que haber aprendido de arcade, te lo dije yo. Y Aníbal, joder. Y un anuncio de Aníbal para que compremos los DVDs. Tengo sin descuento ni nada, oye, tú compra. Y aquí el certificado de Aníbal, ¿sabes? Y certificado de autenticidad de todo lo de Aníbal. Y por detrás también de la bata. Y Bueno. Esto fue todo. Madre de Dios, que de cosas tan igual. Si no, estaba claro que tenía que ser todo algo que no nos gusta. Bueno, estuvo mal. A mí lo que más me gusta es el Cthulhu on board. El signo de Cthulhu Ah, a y la bordo. logotito también está muy bonito. Sí, luego tienes un apoyo. El corazón me gusta para la oficina. Esto es muy antiestrés. Espera, tienes que... ¡Ah! Tienes que probarte la camiseta. No. Puedes cambiarte fuera de cámara. No queremos que salgas en YouTube desnuda. Y mientras esta bonita chica se cambia, voy a poneros música de elevador. Ting, 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 Ay, ya me puedo cambiar rápido porque si no... Pues también está muy chulo esto de los negativos de Pesadilla antes de Navidad. La verdad es que es un buen detalle. Pesadilla antes de Navidad. Pesadilla en el Elm Street. Eso, Pesadilla en el Street. Está chulo. Parezco una fanhead. No creo que valga mucho porque si no nos lo hubieran metido en esta caja, que no cuesta tanto, pero bueno, oye. Y aquí está la camiseta. ¡Guapa! Pues nada, eso ha sido todo por hoy. Gracias por vernos y ya haremos otro vídeo con la cajita de arcade. Chao. Adiós. Se va a mover esto un poco porque voy a apagar el vídeo a mano.